Antes de iniciar con los relatos, quiero recordarte que también puedes seguirme en mi canal Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción te dejaré la liga para que me sigas y escuches más historias aterradoras. Recuerdo que apenas si cumplí los 25 años, por fin había logrado terminar la universidad. Y es que con muchos esfuerzos, por fin pude terminar esa carrera que tanto me costó. Y no solamente me refiero a los términos económicos, también hubo mucho cansancio, muchos problemas, sobre todo en casa. Y es que como yo no aportaba mucho dinero, mi madre constantemente me sentenciaba con que me iba a correr, pues con lo que ganaba ella y mi papá, no era lo suficiente para mantener los gastos de la casa. Pero para mí en aquellos años, se me estaba abriendo un panorama de oportunidades. Y es que mi papá trabajaba en una empresa donde quizá no tenía un puesto importante, pero lo conocían bastante bien. Y gracias a sus influencias, él logró ayudarme a que me dieran un buen trabajo, pues en aquellas oficinas estaban ocupando a alguien que supiera de temas administrativos. Cuando por fin comencé a trabajar ahí, sentí una gran satisfacción de recibir mi primer pago. Quizá no era tanto dinero, pero para alguien que no había trabajado en toda su vida, aquella cantidad podría deslumbrarle. A mí me pasó de esa manera, y gracias a aquel salario que por fin pude obtener, fue que mes a mes empecé a juntar dinero, hasta que por fin logré tener lo suficiente para mudarme de la casa. Lo hice en buenos términos, agradeciéndole a mis padres su apoyo, y aunque tuvimos muchos problemas durante varios años, aquello se nos olvidó pronto. Y es que rápido conseguí un departamento, uno no muy caro ni tan lujoso, pero para mí aquello era toda una experiencia, una aventura increíble. Por fin iba a ser un hombre independiente, autosuficiente. Cuando me mudé y empecé a meter cosas, tenía prácticamente lo básico. Y mi madre, como era muy pero muy católica, ella me recomendó que consiguiera algunas fotografías. Ustedes saben, de la Virgen, de algunos santos, cosas por el estilo. Francamente, yo nunca fui tan creyente como ella, pero realmente consideré que era necesario tener un poco de bendición y sobre todo a Dios de mi lado. Aun con la promesa que le hice a mi madre sobre adquirir algunos artículos de tipo católico, le di prioridad a las cosas que consideraba más importantes. Una vez completadas, prácticamente se me olvidaron las recomendaciones de mi madre. Pero fue hasta un domingo que salí a hacer algunas compras a un mercadito que estaba ahí cerca de los departamentos. Aquel era un pequeño tianguis callejero, en el que había una calle completamente llena de puestos de ventas. Mucha gente vendía baratijas, ropa, comida. Y al andar por ahí, me llevé la sorpresa de que en un puestecito estaban vendiendo una figura de un Cristo. Aquel tendría aproximadamente 1 metro de alto. Realmente la figura era sorprendente. Tenía un aspecto muy antiguo. Me acerqué para verlo un poco a detalle, y lo que más me impresionó fue su precio. Estaban pidiendo tan solo 150 pesos. Me pareció que con ese precio, tal cual me lo estaban regalando. Por eso es que decidí comprarlo. Traté de no hacer muchas preguntas, y entonces le pagué el dinero al comerciante. Tomé aquel Cristo y lo llevé de inmediato al departamento donde vivía, para sacudirle el polvo, tallarlo un poco de la cerámica, ya que tenía un tanto el polvo que se había convertido en tierra impregnada. Una vez que terminé de limpiar aquel Cristo, parecía completamente nuevo. Era impresionante el aspecto antiguo que tenía. Me afiguraba que había pertenecido a algún templo o alguna casa de muchos años de antigüedad. De inmediato lo clavé en la pared. Arrimé una veladora, la cual encendí, y con esto empecé a rezar. No sabía muchas oraciones, pero el intento hice. De cierta forma, imaginé que al haber rezado, una sensación de paz debía impregnar el ambiente, pero no fue así. De hecho, comencé a sentir un poco de escalofríos, y más porque en aquella tarde, prácticamente en cuanto entré a mi departamento, se empezaron a acumular las nubes, y los sonidos de los relámpagos a lo lejos hacían crujir el cielo de una manera fuerte y despiadada. La tormenta pronto llegaría, y con esto
Me metí a mi habitación para ver unas películas. Creo que me sentía un poco cansado, porque no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Me he de haber quedado dormido como por ahí de las 8 de la noche. Pasaron algunas horas y terminé despertando en la madrugada. Bueno, no es que me haya despertado por voluntad, sino que algo me despertó. Aquello que escuchaba me daba miedo. Sonaban como unos susurros en mis oídos, pero realmente no entendía qué estaban tratando de decirme. De inmediato entré en pánico. Sentía muchos nervios. La habitación se encontraba completamente oscura, la televisión apagada. De inmediato me levanté. Quería encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. Eso me llevó a sentir mucha más desesperación. No sabía qué hacer, pues el ambiente en aquel departamento se había convertido en algo insoportable, pues allá afuera estaba lloviendo y en momentos los relámpagos hacían un estruendo muy fuerte que iluminaba en instantes la habitación. Pero no me quedaba de otra opción. Tenía que buscar cómo iluminar aquel lugar. Por eso recordé que bajo el fregadero había guardado más veladoras. Estaba decidido a ir a buscarlas, pero tenía mucho miedo, porque aún seguía escuchando aquellos susurros que después comprendí que provenían de la sala, justo donde tenía aquel Cristo. El simple hecho de abrir la puerta para asomarme me provocaba un terror incomparable. Me sentía completamente solo, y en esos instantes me arrepentía de vivir de manera independiente. No tenía el valor de afrontar lo que estaba pasando. Y es que las únicas alternativas que tenía, una era meterme a las sábanas y taparme como si fuera un niño, o bien afrontar como un hombre la situación. Opté por esta última, así que con dificultad fui abriendo la puerta de la habitación. Lo hice lentamente, y el rechinar de esta se escuchaba muy fuerte. Poco a poco me fui asomando a la sala, y fue entonces que pude escuchar de forma más clara lo que aquellos susurros decían, y lo peor es que pude ver quién los provocaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sé que difícilmente me creerán, pero ante mis ojos se encontraba la silueta de 3 mujeres ancianas que estaban arrodilladas y rezando a la figura de aquel Cristo. Me quedé paralizado por un momento, contemplándolas, porque de inicio pensé que con la luz de la veladora mis ojos estaban distorsionando lo que había en la sala de mi departamento. Supe de inmediato que no tenía otra opción. Necesitaba salir corriendo de ahí, a como diera lugar. En esos años no había como ahora los celulares con linterna. Por ello es que no me quedó más remedio que salir corriendo sin importar lo que pasara. Tenía miedo de perder la vida y quedarme encerrado en el departamento no era una opción. Me persiné 2 veces y después abrí la puerta rápido y comencé a correr. El departamento no era muy grande, era cosa de recorrer unos 3 o 4 metros. Y cuando lo hice, entré en desesperación porque había puesto el seguro de la puerta y me estaba costando trabajo abrirla. Por reacción natural, volteé para donde se encontraban las ancianas, pero en ese momento ya no estaban. Solamente se veía la luz de la vela, que se movía como si hubiera mucho viento dentro de aquel lugar, y la figura de aquel Cristo se veía muy extraña. En su rostro parecía como si el Cristo moviera la boca. Moví y moví las manos hasta que por fin pude abrir la puerta, y recuerdo que cuando la cerré, escuché claramente cómo aquel Cristo cayó de la pared hacia el piso, quebrándose en 1000 pedazos. Yo me sentía completamente agitado, asustado, al borde de un infarto. En esos momentos me encontraba sobre el pasillo de aquel edificio de los departamentos. Todo estaba tan oscuro y me sentía tan indefenso, pero no me quedó de otra. Ahí me senté, esperando a que la situación cambiara,
Y para mi suerte, como 10 minutos después, la luz regresó. Y de esta manera, tuve el valor para entrar nuevamente a mi departamento. Abrí lentamente la puerta. Tenía mucho miedo de lo que pudiera llegar a ver, pero cuando lo hice, el espacio donde estaba la sala se encontraba completamente iluminado. De inmediato, llevé mis ojos hacia el piso, tratando de buscar el Cristo que se había roto. Para mi sorpresa, en el piso no había nada, pues aquel Cristo se encontraba en la pared como si nada hubiera pasado. Y les juro de verdad que yo escuché cómo se quebró. El ruido fue muy fuerte. Esa noche tenía mucho miedo y recuerdo que tomé aquel Cristo, lo bajé de la pared y lo llevé de inmediato a la parte de atrás del departamento, donde tenía el área de lavado. Lo dejé en aquel pequeño patio, cerré la puerta y me fui rápido para mi habitación, donde finalmente me quedé dormido con las luces encendidas. Ya no faltaba mucho para el amanecer, habrán pasado unas 2 horas, y esa mañana, antes de irme a trabajar, lo primero que hice fue tomar aquel Cristo y llevarlo hasta el contenedor de basura que se encontraba en la planta baja del edificio. De esta forma, fue que nunca más volví a tener una situación extraña y paranormal en ese departamento. Cuando le conté a mi madre lo que había pasado, ella no me lo podía creer, pero de verdad, les juro que lo que vi y lo que escuché fue real. Desde ese momento aprendí la lección de no comprar cosas usadas o aceptar cosas o artículos de regalo, sobre todo los de segunda mano. Es imposible conocer el pasado de esos objetos, pero les aseguro que muchos tienen encerrada una energía fuerte y peligrosa, muy oscura, que de no poder manejarla correctamente, podría traerles bastantes problemas. En mi caso todo quedó un susto, pero puede que si ustedes compran algo bajo las mismas condiciones, no corran con la misma suerte. Antes de ir con el siguiente relato, me gustaría que si te está gustando este episodio, nos regales un me gusta y también un comentario. Me gustaría saber tu opinión. Sin más, continuamos. Cuando mi padre murió, él dejó una herencia muy jugosa, mucho dinero y también su casa, la cual había sido amueblada con objetos antiguos y muebles de muy buena calidad que habían pertenecido a personas importantes en el pasado. Como era de esperarse, al morir él, un abogado nos dio a conocer la última voluntad en el testamento que dejó mi padre. En aquello se estipulaba que la cantidad de dinero se nos repartiría en partes iguales a mis hermanos y a mí. La casa debía ser vendida. La mitad del dinero debía donarse a una fundación de apoyo a personas necesitadas y la otra parte también sería dividida entre mis hermanos y yo. Respecto a los muebles, había una cláusula en la cual especificaba qué y qué sería para cada uno de nosotros. Francamente, el gusto de mi padre no era el mío. Mi gusto era mucho más simple y estuve a punto de negar el recibir a aquello, de no ser porque mi esposa Gisela se opuso a mi decisión. Por ello fue que decidimos conservar las cosas que mi padre nos dio. Entre aquello iba un pequeño piano, también una recámara, una mesa de centro y un comedor rústico, todo con un valor realmente alto. Y como dije, en algún momento mis pensamientos eran de regalar aquello o bien negociarlo con mis hermanos, pero como Gisela no quiso que fuera así, entonces instalamos aquellos muebles en nuestra casa. Para empezar, nuestra casa no cumplía como ese esquema de compatibilidad de imagen, pues los acabados de los muros y de todo era más modernista. Lo que más me molestaba es que para cumplirle los caprichos a mi esposa, tuve que deshacerme de algunas cosas para suplirlas con las que había heredado de mi padre. Finalmente instalamos el comedor, la recámara y todo lo demás. Por mi mente pasaba que con el tiempo mi esposa Gisela se arrepentiría de la decisión y entonces retomaríamos el volver a adquirir los muebles muy parecidos a los que ya teníamos. Por fin había llegado la primera noche en la que dormiríamos mi esposa y yo en aquella recámara que perteneció a mi padre.
Debo admitir que aunque su estilo era bastante anticuado, era muy cómoda y se sentía muy bien al tacto. Aquella noche antes de dormir, tomé un libro y comencé a leerlo en voz alta para que mi esposa escuchara. Aquello era algo que solíamos hacer, pero no me di cuenta en qué momento ella se quedó dormida. Y ya también un poco cansado, decidí apagar las luces para ponerme a dormir. Pero fue más tarde que fui despertado por unos sonidos extraños que estaba haciendo mi esposa. Al principio me costó trabajo reaccionar, pero cuando me di cuenta, entendí que lo que estaba pasando es que mi mujer posiblemente estaba teniendo un sueño húmedo, porque sus gemidos y también los movimientos que hacía no me dejaban a pensar otra cosa. No le di importancia y me volví a quedar dormido. Creí que por la falta de actividad que teníamos en aquel tiempo, es que Gisela estaba tratando de sacar toda esa energía a través del sueño. Los días siguientes ocurrieron de manera normal. Por las noches yo caía completamente rendido y a veces ni siquiera despertaba. Pero sí noté algo. Mi esposa Gisela estaba un poco extraña, distante. Ella solo hacía comentarios de que tenía pesadillas, pero no me contaba nada, pues solamente hacía los comentarios al aire. Fue para otra noche que nuevamente, estando en la madrugada sobre aquella cama, me desperté, pues los sonidos que hacía Gisela eran mucho más fuertes, más intensos. Y recuerdo perfectamente que esa ocasión, al abrir los ojos, traté de moverme, pero estaba completamente paralizado. No podía reaccionar y fui testigo claramente de cómo mi esposa estaba con su cuerpo acomodado en una pose que daba a notar una connotación de tipo íntimo. Pero aquello era tan extraño, porque a pesar de que había muy poca luz en la habitación, alcancé a percibir algo que ni siquiera quiero recordar, pues noté perfectamente una silueta oscura, una forma humana que no se alcanzaba a distinguir bien, pero esa se encontraba sobre el cuerpo de mi esposa. Estaba cometiéndole el acto, y recuerdo perfectamente que la cama se sacudía, se movía como si realmente alguien estuviera ahí, haciendo uso de su cuerpo para complacerse y para complacer también a mi mujer. Está de más decir que mi esposa es como si estuviera completamente dormida, no reaccionaba, en cambio estaba disfrutando todo aquello. Alcanzaba a notar perfectamente cómo las manos de aquella sombra recorrían y tocaban el cuerpo de mi mujer, y así permanecían hasta que la hicieron llegar al más profundo éxtasis. Una vez que aquello terminó, mi mujer se dio la media vuelta y comenzó a roncar. En ese momento, recuerdo que por fin pude moverme. Me senté sobre la cama, con el corazón muy agitado. Sentía que se me saldría el corazón, pues no entendía claramente lo que acababa de ver. Confieso que empecé a sentir mucho miedo, pero también trataba de entender que pudo ser aquello una ilusión de mi mente. Traté de hacerme a esa idea, porque al día siguiente, al preguntarle a mi esposa qué había soñado, ella se limitó a decirme que llevaba ya días sin tener un sueño. Eso no me daba buena espina, pues días antes mi esposa me había confirmado haber tenido pesadillas. Era evidente que algo estaba pasando. Al tercer día, aquello lo volvimos a experimentar, pero fue de una forma un tanto peor, porque al abrir los ojos y notar que aquella presencia se encontraba sobre el cuerpo de mi esposa, al tratar de hacer un esfuerzo por moverme, sentí como si una fuerza me hubiera empujado fuera de la cama. Caí dándome un golpe contra el piso, pero lo peor es que no me podía mover, seguía completamente limitado de mis movimientos. Nuevamente, cuando escuché que mi esposa terminó aquel acto, fue que pude volver a moverme. Esa noche me desperté, prendí la luz de la habitación, me acerqué al cuerpo de mi esposa y la sacudí un poco para despertarla. Gisela, mi vida, despierta por favor. Gisela, después de un par de intentos, logré despertarla, y lo hice para preguntarle si había estado soñando con algo, o si sentía que la habían lastimado. Gisela se sentía confundida, y simplemente me dijo que tenía mucha sed, que le regalara un vaso con agua. Una vez que bebió lo suficiente,
Me dijo que no recordaba si había soñado algo. Después se volvió a acostar y me pidió que apagara las luces. Estaba completamente confundido. No entendía qué estaba pasando. Al día siguiente, como le di vueltas al tema en mi cabeza, llegué a la conclusión de que tal vez, al haber llevado las cosas de mi padre, pudimos haber atraído algún tipo de energía inexplicable. Había pensado incluso en llamarle a un sacerdote para que fuera a bendecir la casa, pero en eso me llegó una llamada al celular. Era mi hermana Claudia, y de verdad que me sentí muy asustado cuando la escuché hablar. Benjamín, hermano, quería preguntarte algo. A lo mejor pensarás que soy una loca, pero necesito corroborar si hay algo que está pasando en tu casa. Y te lo digo porque en la mía sí. Y sabes, todo ocurrió cuando llevé las cosas que mi papá me dejó. Debo contarte que coloqué unos cuadros en la pared, unos muy bonitos y antiguos, pero ya van 3 noches que por las madrugadas los 3 cuadros caen al piso, como si alguien los tumbara. Estoy empezando a tener miedo y también a considerar la idea de deshacerme de las cosas. Por eso es que quería preguntarte si tú estás viviendo alguna situación extraña, porque de cierta forma empiezo a pensar que mi papá no está descansando en paz, que aún sigue aquí entre nosotros, tratando de cuidar sus cosas. No quise contarle a mi hermana lo que había pasado con detalles. Sin embargo, solo le dije que, por las noches, me había tocado ver una sombra merodeando por la habitación y que también coincidía con la llegada de los muebles que habíamos llevado por parte de la herencia de mi padre. Fue por ello que tomé la decisión de desechar aquellas cosas, pero era evidente que tenía que consultarlo con Gisela antes de hacerlo, pues ya habíamos llegado a un acuerdo. Cuando me senté a contarle todo lo que pasaba por las noches, Gisela no me lo podía creer. Empezó a asustarse mucho y de inmediato aceptó la idea de que desecháramos todo aquello. En sí terminamos regalando los muebles, a excepción de la cama. El colchón lo tiramos al basurero y los tablones, en la parte de atrás, los metimos dentro de un tambo metálico y les prendimos fuego. Pensamos que lo ideal era que aquellas energías no fueran a dar a la casa de alguien más y provocaran daño. Toda aquella situación me llevó a pensar detalladamente sobre ciertas cosas, y es que mi padre, cuando fue joven y prácticamente toda su vida, él siempre fue un don Juan, y recuerdo que en vida muchas veces llegó a ser extremadamente gentil con mi esposa. Y yo sé que entre hombres entendemos, y yo sabía que mi papá alguna que otra vez la miraba con lujuria, con deseo. Por ello es que no dudo que desde el más allá, él volvió para hacer sus maldades, para poseer a mi esposa. Cuando analicé todo esto, me dio gusto deshacerme de todas esas cosas, porque en realidad, desde ese momento, ya no se volvió a repetir aquel acontecimiento. Y a partir de esto, jamás en la vida he vuelto a recibir, aceptar o comprar cosas usadas que vengan de una dudosa procedencia. Está más que claro por mi caso y por algunos otros que he escuchado en este y otros canales, que todos los lugares guardan energía e impregnan todos los objetos que están contenidas en este, ya sean espejos, camas, muebles de todo tipo, incluso juguetes. Nada se salva de poseer energía indeseable que pueda atraer presencias malignas y que nos puedan generar muchos problemas. Por ejemplo está mi testimonio. Sin embargo, al final, entiendo que también a veces por la necesidad y por la facilidad, es mejor comprar artículos usados. Sin embargo, la advertencia es muy clara, porque independientemente, todo este tipo de cosas pueden ocurrir. Y en verdad, no me gustaría que en el futuro, ustedes tuvieran que vivir algo como lo que yo les he contado. Si tú tienes una historia para compartir, puedes enviármela al correo tusrelatos.gmail.com o al correo rlmiedo@gmail.com. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.